Recién cantábamos esa canción que decía, quiero conocer a Jesús. Y siempre digo que donde Jesús pasaba, la gente lo seguía. Unos lo seguían por curiosidad, otros porque tenían alguna necesidad y habían escuchado a lo mejor y creían que podía ser la solución de su problema. Y esta mañana justo leía ese pasaje donde dice que la hija de un sacerdote de la sinagoga, Jairo, tenía 12 años y había muerto, o estaba muy enferma. Y otra mujer, mientras iba la multitud, se acercó una mujer que tenía una hemorragia y hacía 12 años. Y dice, cuando la mujer se acercó, solamente tocó el borde del manto y fue sana, se secó la hemorragia. Y dice que Jesús dijo, ¿quién me tocó? Y los discípulos, Pedro le dijo, Señor, todos te aprietan. Y esto es interesante. Estaba lleno de gente que lo rodeaban y aún los discípulos, que seguramente hacían como un cerco de seguridad para que no lo toquen, pero era imposible entre la multitud que no lo tocara. Pero solamente se sanó la mujer que tuvo la fe suficiente para romper todo ese cerco de seguridad e ir y tocarlo sabiendo que Jesús podía hacer algo. Entonces tenemos que tener la certeza y la seguridad que, como dice la palabra, que es necesario que creamos que Él es Dios y que lo hay y que puede hacer cosas increíbles. Y en ese mismo momento la mujer, la gente vino y le dijo a Jairo que ya su hija había muerto, que no lo moleste más. Pero Jesús le dijo, vamos a tu casa. Vamos a tu casa porque ya no murió. Jesús sabía de la necesidad de las personas y con qué necesidad se acercaban a Él. Y nosotros tenemos que venir a Jesús confiados de quién es y de que tiene todo el poder y la soberanía para responder conforme a su voluntad según lo que nosotros creamos también. Y así como sanó a la mujer y resucitó a la hija de Jairo, hoy se puede expresar lo sobrenatural en su casa. Amén. Así que confiar. Si viniste por curiosidad, bueno, es el mejor lugar. Hoy tal vez vas a conocer a Jesús. Si viniste por necesidad, es el mejor lugar, porque Jesús tiene poder para resolver cualquier necesidad. Pero sobre todo, si viniste con un corazón dispuesto a encontrarte con Jesús, Jesús tiene poder de perdonar pecado, que es lo que restaura nuestra relación con Dios el Padre. Amén. Gloria a Dios en esta mañana, por este tiempo de adoración, por su presencia en este lugar. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y vamos en esta mañana a dar lugar a la palabra. Amén. Estemos atentos, porque antes también cantábamos una canción que decía que cuando quiero escuchar tu voz, o no puedo estar sin escuchar tu voz y llorar como un niño, ¿no? Decía. Y la manera de escuchar a Dios, siempre digo, es leyendo la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, yo leo la Biblia, usted lee la Biblia, es Dios el que está hablando. No es ni usted ni yo, ni es nuestro pensamiento. Entonces, decidamos qué queremos hacer con la palabra de Dios cuando Dios nos habla. Y hoy Dios tiene palabra para hablar a tu vida y a mi vida. Destacar en esta mañana la palabra de Walter Cilia, que Dios esté bendiciendo su palabra y esté preparando los corazones y atentos los oídos para escuchar la voz de Dios. Padre de la gloria y Dios eterno, Jesús,
Gracias, mi Cristo, gracias, mi Redentor, Señor, por este privilegio enorme, gigante, Señor, que me das, estar delante de tu presencia, Señor, y poder dar, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, en esta mañana, Señor. Que estemos atentos, Señor, a tu palabra, Señor, y queremos, Señor, Padre Santo, por sobre todas las cosas, Señor, sino que no sea palabra de hombre, Dios mío, sino que sea tu Espíritu Santo, Padre Santo. El que enseñe, el que redarguye, Padre Santo, el que levante, Señor, el que inspire, Padre Dios mío, Señor, y que a través de mi boca, Señor, de mi corazón, Señor, tú estés influyendo, dando alegría, dando paz, Padre Santo, a mis hermanos que van a escuchar, Señor, esta palabra que has puesto, Señor, en mi corazón, Señor. Te bendigo y te alabo, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, amén. Dios le bendiga a mis hermanos y es un placer enorme, una alegría gigante poder estar en esta mañana compartiendo la palabra de Dios con ustedes, amén. Estemos atentos a lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones, porque Dios siempre habla. El tema está si tu oído está puesto en este lugar o si tu corazón está puesto acá a la vuelta, entonces nunca va a llegar la palabra de Dios en tu corazón, porque no estás atento a la palabra de Dios para tu vida en esta mañana. ¿Ven? Vamos a buscar todos juntos en Primera Crónica, capítulo 12. Y en esta mañana Dios ha puesto en mi corazón y le he puesto como título: conocer los tiempos. Tiempos viene de la palabra cronos en griego y también de la palabra kairos. Cronos viene de cronómetro. Y usted sabe que es el tiempo natural, cronos, minuto, segundo, hora. Y después también tenemos en griego kairos, que es el tiempo, dice, es el tiempo que Dios opera. Es el tiempo divino que tiene Dios para la humanidad. Y en esta mañana yo no te quiero ver de los tiempos, de la hora, de los segundos, de los minutos. En esta mañana yo te quiero hablar del tiempo de Dios para estos tiempos. Amén. Los tiempos divinos que se rige el Señor para todos nosotros, para la humanidad, para el ser humano. Y ustedes saben que en la Biblia tenemos tiempos, hay profecías bíblicas, que la iglesia tiene que estar atento a su palabra, a lo que Dios quiere revelarte a través de la palabra de Dios. Vamos a buscar en rapidito Crónica 12, versículo 1 dice: estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Capítulo 2. Estaban armados de arcos, usaban de ambas manos para tirar piedras con hondas y saetas, con arco, de los hermanos de Saúl y Benjamín. Y vamos a saltar del versículo 12 al capítulo 32. Versículo 32, perdón. Y dice así: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Como le he dicho mi hermano, la iglesia tiene que estar atento a los tiempos de Dios. En la antigüedad también tenía que estar a los tiempos de Dios. Resulta que David estaba encerrado por medio de Saúl. Y yo noté algo en estos versículos, si me acompañan. Cada tribu iban añadiendo al ejército de David que estaba escondido cierta cantidad de soldados. Por ejemplo, el versículo 23: y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra, y vinieron a David en Hebrón para traspasar el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová. Y ahí dice, versículo 24: los hijos de Judá, que traían escudos y lanzas, 6.800, listos para la guerra. El versículo 27: asimismo Joiada, príncipe del linaje de Aarón, con él 3.000
3.700. Y Sadoc, joven, valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre, de los hijos de Benjamín, hermano de Saúl, 3.000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. Y el versículo 31 dice, de la media tribu de Manasés, 18.000, los cuales fueron tomados por listas para venir a poner a David por rey. Y así, todos iban añadiendo soldados para acompañar y armar nuevamente a David y tener un ejército poderoso, ejército de Israel. Pero me llamó mucho la atención que los hijos de Isaacar es una tribu que no es muy conocida, que solamente dieron 200 principales, solamente 200 hombres para el poderoso ejército de David. Pero estos hombres no eran personas comunes y corrientes, no eran personas que iban con espada a la guerra, sino que eran, se puede decir, sabios e inteligentes en los tiempos. Y me gustó mucho eso que dice, y que sabían lo que Israel debía hacer. Hermano, mi hermana, usted sabe que todo presidente, que todo rey, tienen a sus divinos que le van a decir y que le van a pedir consejos. ¿Qué hacemos? Usted sabe que cada rey tiene sus adivinadores, sus brujos, se puede decir. Pero en este caso, David puso para pedir consejos personas que tenían a Dios, personas que aconsejaban y tenían la revelación de Dios de los tiempos. Eran solamente 200. Y estas personas iban a ayudar a gobernar a David, a pedirle consejos, si es tiempo de guerra, si es tiempo de paz, en qué tiempo estamos viviendo, David. Y estos eran consejeros de David. No eran muchos, eran 200 a comparación de los miles de soldados que iban añadiendo cada tribu para Israel. Esto, mi hermano, me habla de escuchar y recibir los consejos que da la Biblia a tu vida. Estamos viviendo tiempos peligrosos, mi hermano y mi hermana, y a veces, como no leemos la Biblia, no escudriñamos sus escrituras, pisamos el palito porque no sabemos en qué tiempos está viviendo tu vida. Amén. Vamos a buscar en Mateo 16 del 1 al 3. Mateo 16 del 1 al 3. Ya estamos en la época de Jesús. Y dice así la palabra de Dios. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase una señal del cielo. Mas él respondió y le dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles los cielos nublados. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándoles se fue. Mi hermano, en este versículo de la Biblia estaban los fariseos y los saduceos. Usted sabe que los fariseos y los saduceos estaban peleados entre ellos. Pero para ellos tenían un común enemigo, que era Jesucristo. Y a veces cuando un común enemigo entre dos personas que no se hablan, o dos extremistas que no se hablan, hay unión porque tienen un enemigo en común. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Vinieron los fariseos y los saduceos y le dijeron y le pidieron
que le mostrasen señal en el cielo. ¿Y qué le dice Jesús? Hipócritas, ¿conocéis la tarde cuando está, vieron cuando se pone colorada la tarde? Que al otro día va a haber buen tiempo. Y a la mañana, cuando están las nubes coloradas, sabéis que ese día va a llover, que trae tormenta. Conocéis el cielo cuando llueve y cuando no llueve, pero no conocéis los tiempos, le dice Jesús. Jesús le dice que a ustedes no van a conocer los tiempos, solamente se le va a dar una señal, solamente una señal, que es la señal de Jonás. ¿Y cuál fue la señal de Jonás? Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús muerto? 3 días y 3 noches. Es la única señal que iba a tener los fariseos y saduceos, que era la muerte del Señor Jesucristo, que 3 días y 3 noches y al tercer día iba a resucitar. Amén. Hipócritas, conocen cuándo va a llover y cuándo no va a llover, y tienen toda la profecía escritas delante de sus ojos y no lo conocen. Que yo soy el Cristo, que yo soy el Hijo de Dios. Y hermano, mi hermana, tú que tienes las profecías y las palabras escritas en la Biblia, porque mi hermano, el mismo Noé no tenía la Biblia, pero el mismo Noé tuvo revelación de los cielos, tuvo revelación de Dios que iba a llover. Imagínense que en ese tiempo no había lluvia, no existía la lluvia. Pero Noé le creyó a Jehová de los ejércitos. ¿Y qué hizo Noé? ¿Esperó la lluvia? No. Noé se puso a trabajar. Dejó todas las cosas de lado y se puso a edificar esa gran arca para que entre sus hijos, para que entre sus nueras y entre los animales, dice sus palabras, en dos, macho y hembra. Él dejó todo por la palabra del Señor, porque se venía un gran diluvio. Y dice que Noé caminaba con Dios, porque fue el único que Dios vio el corazón de Noé. En esa época era terrible la maldad, la inmundicia, no había respeto a Dios. La maldad se multiplicaba y se multiplicaba. Pero el único hombre justo que Dios había escogido y veía que había en la tierra se llamaba Noé. Y por misericordia Noé, Jehová de los ejércitos, salvó a toda su familia. Dejó de ver la tele, dejó de ver Netflix, dejó de ir a trabajar, dejó de perder el tiempo con sus amigos y se dedicó a hacer el arca de Noé. Y lo hizo por revelación divina. No tenía la Biblia. ¿Amén? También tenemos otro ejemplo. Vamos a Daniel 9:2. ¿Quién no conoce a Daniel? Dios mío, gloria a su nombre. Daniel 9:2. Escuchad bien lo que dice. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse la desolación de Jerusalén, eran 70 años. Daniel, mi hermano y mi hermana, tenía pocos escritos en esa época, que cuando agarraron y fueron llevados a Jerusalén, a Babilonia, esclavos, esos pergaminos se llevaron a Babilonia. ¿Y qué hizo Daniel? Daniel empezó a estudiar y a escudriñar esos escritos que tenían el pueblo de Israel. Y se encontró con el libro del profeta Jeremías, que decía que había que cumplirse la desolación de Jerusalén 70 años. En ese tiempo habían pasado más o menos 68, 69 años de la esclavitud de Jerusalén y Babilonia. Y se le prendió la lamparita a Daniel. 70 años. Faltan 2 años para que el pueblo quede libertado. Y se dio cuenta
Daniel que la profecía que le había dado a Jeremías estaba a punto de cumplirse. Faltaban 1 o 2 años, mi hermano, mi hermana. Así el pueblo de Dios tiene que escudriñar sus escrituras, sus profecías, porque los tiempos la iglesia, mi hermano, lo sabe a través de su Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que Dios revela a su iglesia a través de su Espíritu Santo y da a conocer los tiempos. ¿En qué tiempo estamos? Y estamos, mi hermano, en tiempos peligrosos, en los tiempos del fin. Y si estudiamos tanto Daniel, que es importantísimo para los últimos tiempos, y estudiamos el libro del Apocalipsis, que están hermanados, te vas a dar cuenta como iglesia y como hizo Daniel, en qué tiempo estamos viviendo. Tiempos difíciles, tiempos peligrosos. ¿O no se acuerdan en Mateo 24? Cuando Jesús le dijo a sus discípulos cuáles eran los tiempos del fin. Vendrán calamidades, guerras, se levantarán uno contra otro, nación contra nación, reino contra reino. Esto significa que se levantará país contra país, etnia contra etnia. Habrá hambre, habrá enfermedades. Nosotros pasamos COVID-19. ¿Y cuántas enfermedades más pueden venir hoy en día? Porque, mi hermano, están profetizadas y están escritas. Y nosotros como iglesia de Dios lo sabemos. Porque en nosotros está el Espíritu Santo de Dios que nos lleva a toda verdad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. También tenemos, vamos a buscar en Lucas, capítulo 21. Perdone que lo haga ir de aquí para allá, pero hay mucho por leer. Lucas 21. Vamos a leer del 29 al 33. Lucas 21, 29, 31 dice: también le dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Amén. Mi hermano, como dice el versículo 29 y 30, cuando brotan las hojas y vemos venir los brotes de los árboles y vemos venir el verano, se trata del pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios que no va a pasar esa generación antes que vea al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos hablando de años, mi hermano, 1940 y piquito. El pueblo de Israel nuevamente fue nación. Y desde ese momento, el pueblo de Israel, nadie va a poder mover a su pueblo de ese lugar santo que Dios le había dado por heredad. Se reunió la ONU por votación. Nuevamente el pueblo de Israel pudo tener nuevamente su nación escogida. Por supuesto, no es toda la extensión que le había prometido, pero al fin tiene su tierra, su lugar prometido por el pueblo de Israel. Hermanos, los tiempos están cerca. Los árboles brotan. La nación de Israel ya está. Y dice la palabra de Dios que no va a pasar esa generación antes que venga el fin. Así que la Biblia, mi hermano, para los hijos de Dios es claro. La Biblia te da los tiempos. La Biblia te da los acontecimientos. Estás en vos y en mí de poder enseñarla, de poder escudriñarla, para saber en los tiempos que estamos viviendo. Vamos a buscar en Apocalipsis 22, del 6 al 7. Apocalipsis 22, del 6 al 7. Y dice así la palabra de Dios. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha venido su ángel
para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía. ¿De qué? De este libro. Bienaventurado es aquel que guarda las profecías de este libro. Mi hermano, tenemos que estudiarlas, tenemos que escudriñarlas para que no lo encuentre apagado nuestro Espíritu Santo de Dios. Mi hermano, falta poco, el tiempo se acerca, los tiempos son peligrosos y la iglesia somos la luz del mundo. Vos y yo tenemos que estar pregonando la salvación de Cristo. Tenemos que estar predicando el Evangelio de Dios, porque los tiempos se acercan, los tiempos se acercan, los tiempos se acortan, los tiempos se aceleran, mi hermano, mi hermana. Hasta que venga aquel que se llama Anticristo, que se antepone a todo que se llama Dios. Y cuando Él venga, una nueva época va a querer reabrir. Dice que va a ser el enemigo de Dios, va a ser el enemigo de su pueblo, y Él va a poner sus tiempos, va a prohibir la Navidad, va a prohibir la Biblia, va a prohibir que se hable de Dios, va a difamar contra Dios y contra sus escogidos. Va a ser tiempo, como dice la palabra de Dios, terribles para aquello que pasa en esa época. Pero tú y yo, mi hermano, tenemos lo que Dios dijo: irlo con Él antes que toda esta cosa pase. El arrebatamiento, mi hermano. Y tenemos que estar preparados. Dice que Él va a venir como ladrón en la noche. Y vamos a buscarlo. Primera Tesalonicenses 5. Primera Tesalonicenses 5. Del 1 al 6. Porque la iglesia conoce y sabe los tiempos, dice la palabra de Dios. Pero dice así 5.1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Porque vosotros, escucha bien, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, mis hermanos, iglesia del Señor, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda. No estáis en tinieblas, mi hermano. Vos, hijo de Dios, no estáis en tinieblas. Esto no te tiene que sorprender como ladrón en la noche. Porque todos vosotros sois, escucha bien, hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino veremos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndolo vestido con la coraza de la fe y del amor, con la esperanza de salvación como yelmo, aleluya. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Dios no nos puso para ira, mi hermano. Esto es hermoso. Dios no te puso en este lugar para ira, sino te trajo para salvación. Tenemos una promesa, que cuando estas cosas sucedan, cuando venga la ira del Señor, vos y yo no vamos en el arrebatamiento con el Señor. Vos y yo no estamos para ira, estamos para salvación. Pero todo inicuo, todo aquello que han cegado sus ojos, su corazón ante el Rey de Reyes y no han aceptado al Señor como su único Hijo de Dios, como su único Salvador, ira vendrá sobre ellos.
Hoy es el día de salvación. Y para aquellos que me están escuchando ahí, del otro lado, hoy es el día de salvación. Dios no nos ha formado para ira, mi hermano, mi hermano. Dios nos creó para salvación y vida eterna. Pero la ira y la condenación lo decide vos y yo. Tenemos dos caminos. Jesús dejó dos caminos. Condenación o salvación. Y está vos y yo y vos que estás del otro lado mirando, ¿qué vas a elegir? Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de elegir la vida eterna o condenación eterna. Y si estás vivo para cuando venga aquel inicuo, te vas a quedar a la ira de Dios. Y pobre de aquel, yo no me puedo imaginar lo que debe ser Dios enojado. Porque nosotros conocemos un Dios justo, un Dios de amor que perdona los pecados. Pero debe ser terrible, mi hermano, conocer a un Dios que tiene toda la ira, todo el enojo, todo el enfado por todas las cosas que han hecho contra Él. Y dice que ellos van a beber la copa de la ira de Dios. Dice que en este mundo van a pasar cosas que nuestra mente no se imaginan lo que puede pasar en esos momentos. Pero Dios está para salvación, mi hermano. Y yo no te quiero hablar de la ira de Dios, te quiero hablar del momento que tiene el ser humano de salvar su vida entera, de ser salvado por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Y esas son las buenas nuevas que predicamos vos y yo, la buena nueva de salvación. Dios quiere salvarte, Dios quiere perdonarte, Dios quiere restaurarte. Y mi hermano, si vos estás flojo, si estás tibio y estás buscando un lugar para congregarte, este es el lugar que Dios te trajo. Es hora de afirmar nuestros pies en la roca. De no estar yendo de aquí para allá, donde voy, donde me congrego, ¿qué puedo hacer? Porque los tiempos se acercan, hay tiempos peligrosos. Y vos cuando más dejas de congregarte, más te vas a enfriar. Más te vas a caer de la montaña, después subir a la punta de la montaña de vuelta. Cuesta mucho, mi hermano, mi hermana. Si estás por la mitad de la montaña, no te sigas cayendo. Andate para arriba en la presencia del Señor. Ten fe en Dios. Ten fe. Él mostró su misericordia en vos. O ya te olvidaste de la misericordia. O ya te olvidaste de las cosas que hizo el Señor en tu vida. ¿Cuántas cosas hizo el Señor en tu vida e hizo en mi vida? Dios te ama. Dios te ama. Dios te quiere. Que quiere ver que estés unida a la vid, que no te suelta la vid, porque si te va de la vid, que la vida, te vas a secar. La savia tiene que correr por los frutos, y vos y yo somos los frutos de la vid, y si te va el fruto de la vid, te vas a secar, porque la savia que da vida no llega a tu corazón, no llega a tu espíritu y te vas a secar. Tenemos que estar injertados a la vid verdadera, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y de Él corre vida. La savia, corre el Espíritu Santo de Dios, corre su sangre preciosa, el cual lo limpia todos los días, porque nosotros pecamos, mi hermano. Y Él está todos los días perdonando los pecados, malos pensamientos, malas palabras, malas actitudes, cosas que salen de nuestros corazones. Él está para perdonarnos. Pero mi hermano, por sobre todas las cosas tenemos que ser luz. La luz no se pone debajo del órgano o debajo de la mesa. La luz está sobre la mesa o sobre un armario para que pueda iluminar. ¿Vieron la cancha de fútbol cuando se oscurece y están todos los celulares? Y se ven todas lucecitas en toda la cancha. Así tenemos que ser los hijos de Dios en plena oscuridad. La lucecita de Cristo tiene que estar en medio de la oscuridad. Tu forma de hablar, tu forma de actuar, tu forma de pensar, tu forma de decir algo a otra persona, esa luz tiene que reflejar, porque es la luz de Cristo. Ser ejemplo, vivir para Cristo y vivir por Dios. Todos los días de nuestra vida. Vivir por Él y vivir para Él. Ser verdaderamente estar. ¿Vio cuando ustedes hacen una prueba? ¿Se acuerdan cuando iban al colegio?
Eran aprobados o desaprobados. Y Dios quiere aprobar tu vida. No quiere ponerte un 1. No quiere ponerte ni un 1 ni un 3. Quiere ponerte un 10 espiritualmente. Él quiere mirarte y quiere que sus ojos, como Padre amoroso, estén contentos de los hijos que tienes. Que te apruebe el Señor. Eso es lo más lindo. Que no que te apruebe tu vecino, tu vecina, o que te apruebe tu amigo o tu amiga. Vos tenés que ser aprobado por Dios. Y a veces tenemos que decir cosas o hacer cosas que a tu amigo o a tu amigo no le gusta. Porque va en contra de nuestra creencia, en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que Dios quiere que hagamos como hijos de Dios. Y a veces tenemos que dejar amistades, mis hermanos, mis hermanas. A veces tenemos que alejarnos de ciertas personas porque no son de beneficio para nuestra vida espiritual. Porque si te quedas ahí con esas personas, te vas a empezar a desviar del camino de Dios. Y a veces es más fácil que yo me desvíe que yo lo traiga a aquel en el camino. Por supuesto que vos le vas a predicar, por supuesto que vos le vas a predicar, porque todo ser humano necesita esa oportunidad de decir sí o no. Pero si ven que vos no podés, si cierra su corazón, déjalo ir. ¿Qué pasaba con Jesús? Jesús iba predicando a ciertas ciudades, y en ciertas ciudades lo echaban directamente a Jesús. ¿Y qué le decía Jesús a los discípulos? En esas ciudades donde no quieren aceptar el Evangelio, sacudan el polvo y salgan de esos lugares. Así que no todo me conviene. Tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser sabios. La inteligencia y la sabiduría van como la vía del ferrocarril. Aparte de ser inteligentes, tenemos que ser sabios. Porque no todo es inteligencia. Podemos ser muy inteligentes, pero nos falta ser sabios en las cosas de Dios. Y mis hermanas que son grandes y son adultas, de estas cosas saben. Porque pasaron la vida, pasaron los años, y eso te trae mucha sabiduría, más que inteligencia. Los niños, los jóvenes podemos ser muy inteligentes, pero no tenemos la sabiduría de nuestros hermanos y nuestras hermanas mayores. Porque la vida y el camino de Jesucristo da sabiduría. Amén. Imagínate, sabio e inteligente para saber los tiempos de Dios. Hermano, mi hermano, el tiempo es corto. No sé si te das cuenta que pasan los días volando. Ya de domingo a domingo parece, se fue la semana, ya tengo reunión nuevamente. Y cuando vos faltás ese domingo, estás 15 días sin ir a la iglesia. Y si faltan 2 domingos de reuniones, estás 3 semanas sin ir a la iglesia y te vas enfriando, y ya me quedo en casa. No te dejes enfriar. No como muchos dicen que tienen por costumbre de estar a la iglesia. Hermanos y hermanos, entre ustedes, aliéntense. Pidan el teléfono entre ustedes, un llamadito, no te ve el domingo, mi hermano, mi hermana, ¿qué te pasó? Voy a estar hablando por vos para que Dios te ayude, para que Dios te dé fuerza. Te extrañamos en la iglesia, te tenemos mucho, te amamos, te necesito, mi hermano, mi hermano. Y la unidad en la iglesia es importante. Usted sabe una cosa, que la iglesia, no sé cómo le puedo explicar. Yo no puedo poner puntaje en una iglesia porque tiene muchos números. O yo no puedo ser una iglesia es eficaz porque tiene cientos de miles de personas. Yo a la iglesia tiene su fruto cuando hay unidad entre los hermanos. ¿Por qué le que vale congregarme en una iglesia acá hay 200, 300, 500, 3.000 miembros? Termina la reunión, me voy a mi casa, no conozco ni a mi hermano que tengo al lado mío. El pastor me conoce de tantos hermanos que somos. Y yo para hablar con mi hermano pastor, tengo que sacar turno para que me atienda. ¿Y cuándo voy a tener mi encuentro con el pastor? Porque necesito que me dé consejo. Si no, mi hermano, la iglesia crece por la unión entre los hermanos.
Cuando hay unidad, dice que somos como el cuerpo. Dedos, orejas, nariz, boca. Está todo unido, mi hermano, mi hermano. Y en la casa de Dios, como somos cuerpo de Jesucristo, tenemos que estar unidos y tiene que haber amor entre nosotros. Y cuando hay amor y cuando hay unidad, dice que ellos lo conocerán, ellos, los hijos que no son de Dios conocerán, porque en la iglesia hay amor y hay unidad. A eso vamos. A mí no me interesa que seamos 500 miembros. Si somos 100, gloria a Dios. Si somos 50, gloria a Dios. Pero que seamos unidos. Que el amor de Cristo gobierne en este lugar. Que gobierne tu vida, que haga una verdadera unión. Preocupémonos, dice la palabra de Dios, preocupémonos de orar el uno por el otro. Oremos por la familia pastoral, oremos por los niños, cubramos a nuestros niños con oración, mi hermano. Es tiempo peligroso para los niños, no saben las cosas que hay afuera y que se enseñan. Cubramos a nuestros niños con oración y enseñémosles lo que está bien y lo que está mal. Amén. Amén. Estamos en tiempos difíciles, mis hermanos. Hay que leer y estudiar los tiempos. Hay que leer y estudiar para que no te encuentres sorprendido, como dice la palabra de Dios. ¿Y sabes lo que dice la palabra de Dios? Y con esto termino. Que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Y lo peor que le puede pasar a la iglesia, ser ignorante espiritual. No saber los tiempos que estamos pasando. Y la ignorancia espiritual se trata de no escudriñar la Biblia, hermano. Por eso es nuestra responsabilidad, los que estamos al frente, nosotros que quizás tenemos un poco más de conocimiento, de poder enseñarte, de poder edificar tu vida espiritual para saber los tiempos que estamos pasando. Yo sé que hay ciertas palabras de la Biblia como Daniel, como el Apocalipsis, que a veces hay hermanos que se le hace difícil. Pero la responsabilidad de nosotros como parte ministerial de la iglesia es enseñarte los tiempos que estamos viviendo. Tiempos difíciles. Dice que la mayoría de las mujeres son mamacas, ¿cierto? Y saben muy bien lo que son los dolores de parto. Yo la acompañé a mi esposa en los dolores de parto. Pero empieza cada 2 horas. Después cada 1 hora, después se van acelerando los dolores de parto hasta que tenés que arrancar al hospital. Y en ese momento, en media hora, podés parir a tu hijo. Y mi hermano, los tiempos son así. Los tiempos se van acelerando de a poco. Los dolores de parto, no te vienen y ya tenés el bebé. Sino que lleva un proceso dentro de la pancita de la mamá para que ese chico se forme, su cabecita entre para salir, y eso trae contracciones y trae dolores de parto. Pero después de los dolores de parto, mi hermano, que yo gracias a Dios tuve ahí en el parto de mi esposa, sale el bebé y la madre se olvidó de todos los dolores. Y lo más hermoso que es cuando la mamá agarra su bebé y lo mira. Amén. Dice la palabra de Dios, erguíos vuestra cabeza, erguíos, está firme, miren, porque el tiempo está cercano. ¿Van a pasar cosas feas? Mi hermano, vamos a pasar cosas feas. Y la palabra de Dios nos dice, no te desanimes, no te caigas, no pierdas tu fe, sino todo lo contrario. Tened fe y que tu cabeza esté firme y tu cabeza erguida. Porque la salvación está cerca. Amén. Dios te bendiga en esta mañana, mi hermano.